Un placer con este. Al mismo tiempo. Sí. Estrés principalmente, porque la idea fuerza que podríamos rescatar, la que rescato yo, es que todo lo que vamos a ver aquí en adelante de diferentes formas, técnicas y aprendizaje, ¿cierto? Cuando estamos estresados, no andan, porque de alguna forma, frente al estrés, aparece el automático, y el automático es el que tengamos cada uno, digamos, por decirlo más coloquialmente, como de fábrica. Si estamos bien programados, maravilloso, pero en ocasiones a veces no es tan así. El mundo cambia también, podemos estar muy bien programados, pero cambió el mundo y no estamos dando una respuesta acorde a esos cambios. Entonces lo importante, ¿cierto?, era mantenerse en el estrés positivo, y para eso conversamos de algunas vías. Estaba el mapa del estrés, que lo estuvimos como comunicando un poquito, y principalmente nosotros le dimos la importancia a la conciencia, al estar consciente. Una de las vías que tú nos decías era a través de la meditación, el mindfulness, y la práctica que tú haces ya hace bastante tiempo. Sí, y como vos bien decías, a veces a veces el programa te aplica y otras veces por ahí ya no aplica más, y no es que son buenos o malos, porque ahí es una de las primeras cuestiones, ¿no?, que de la práctica del mindfulness es salirnos del juicio, o de la conciencia de unidad también, ¿no? Salirnos del juicio, de dejar de ponerles como carátulas a las cosas, sino que simplemente esto me aplica o no me aplica, y por ahí a mí me resulta de una manera y a ustedes, a cada uno, les resulta de otra. Entonces es como ir como conectando con ese momento presente, con esa configuración, ¿no?, o constelación actual de cada instante, y tomar esa información para hacer el ajuste con los recursos que uno cuenta. Y ahí está justamente el desafío. Claro, y está muy relacionado lo que tú comentas con lo que vamos a recorrer hoy. También Mónica lo anunciaba previamente, que era el mundo de las emociones, porque también, ¿cierto?, hay respuestas emocionales y también son, por decirlo de alguna forma, son automáticas. No las pensamos, no decidimos en primera instancia, ¿cierto?, tener alguna respuesta emocional. Y justamente es ahí donde queremos profundizar, ¿cierto?, también junto a ti, en este mundo de qué pasa con las emociones, de dónde vienen. Bueno, por ahí dejo abierto un poco el tema. Sí. Bueno, en algún minuto nos habían dicho que éramos seres racionales, ¿cierto? Todo es razón, por ahí. Como el error de Descartes como que se anduvo equivocando o errando en ese instante. Pero hoy nos dice la neurociencia, y muchos otros atrás también, pero la neurociencia es como lo que de alguna manera lo avala y la gente sigue en masa, que somos seres emocionales, y entendiendo como emoción estos neurotransmisores que me permiten el movimiento. Emoción viene de mover, movimiento, voy, me direcciono. Entonces yo no pienso qué emoción voy a tener en ese instante. ¿Qué es lo que sucede? Hay un ambiente, decíamos que el 95%, para ser bien solidario, de todos nuestros programas son automáticos, ¿sí? Entonces hay un entorno, y de hecho los sentidos están hechos para poder decodificar este entorno y movernos. Sucede algo, lo capturo con mis sentidos y se activa el programa. Y como bien nos decía Adriana, para algunas personas va a ser una cosa y para otros va a ser otra. Y no es ni bueno ni malo, es funcional. A veces, es automático a veces. Entonces imagínate un ratón. Entonces hay un ratoncito por ahí, alguien lo ve y dice, ¡un ratón!
miedo. Otro, ¡ay, un ratón! Rabia. Otro, ¡uy, mira qué ternurita! Un ratón. ¿Por qué tres personas frente a un mismo estímulo reaccionan de manera diferente? Simplemente porque experiencias anteriores, para una familia el ratón pudo haber significado peligro, alguien murió, algo pasó con el ratón. Para otros, el ratón les comió la comida, no pasó algo dramático, pero sí invadió un territorio. Y para otros, digamos que la nieta de Walt Disney se casó con el que creó Ratatouille, ama los ratones y más encima es bióloga, es neurocientífica y gracias a los ratones han hecho muchos descubrimientos. Entonces nosotros tenemos un mismo programa, tenemos un mismo mapa. Y ese es el puntapié inicial para entrar a este mundo emocional. Ahí las emociones no se eligen, pero podemos dirigir nuestro tono emocional o nuestra emocionalidad, que vendría a ser otra cosa. Tal cual, tal cual. Y con respecto a esto que vos estás mencionando y caracterizando con todo el detalle, digamos, me viene como esta cuestión, ¿no?, del mapa y el territorio que mencionaste, y que bueno, que no son lo mismo el mapa y el territorio. Entonces que cuando uno, digamos, tiene ese conocimiento de cómo es su territorio emocional, ¿no? Y que eso implica, primero, somos energía. Entonces, somos energía y aproximación mucho más certera de nosotros mismos, de autoconocernos, ¿no? Este autoconocimiento. Y con respecto al mapa y al territorio, esto que no son lo mismo, eh, esta fortaleza de y que vieron y que bueno, activando los neurotransmisores, ¿no? Ahí estamos. O sea, de alguna manera se cree a veces que estamos seteados a un determinado comportamiento y emoción. Es como casi que nos quedáramos muy tranquilos en el yo soy así, yo tengo esta emoción, y es verdad,
hay que escuchar el cuerpo, pero hay que generar un se transforma en una depresión y observar la emoción no tiene que ver solamente con, a ver, la siento en mi cuerpo, se manifiesta de determinada manera, sino también llegar a una reflexión de por qué yo me estoy sintiendo así en ese instante y si es funcional o no, porque si no paso a ser, o sea, la emoción vendría a ser movimiento dado tristeza, cualquier cosa, y de una primera voy a saber por qué lo estoy sintiendo. Sí. De hecho, déjame más simple, que vendría siendo como, digamos, como que el mundo de las emociones parte desde los reflejos. O sea, si vamos como a organismos muy primitivos, obviamente no tenían alegría, tristeza, pero sí tenían reflejos. Un producto lo vendo para quitarme el dolor o para acercarme el placer. O sea, cualquier cosa, piensen que ustedes, cualquier cosa se podría llevar a esa dialéctica. Luego, ya organismos más evolucionados empiezan entonces a generar respuestas emocionales que, o sea, de hecho el mundo de las emociones es gigantesco, tienen muchas funciones biológicas, entre ellas, ¿cierto?, principalmente la sobrevivencia. Porque de las emociones básicas que Paul Ekman, ¿cierto?, en su estudio que hizo viajando por el mundo, dándose cuenta de que había algunas emociones que son universales, o sea, da lo mismo en Papúa Nueva Guinea, en Estados Unidos, donde sea, las personas tienen las mismas expresiones faciales, y por ahí fue su descubrimiento, fue posterior. De las emociones básicas surgen lo que él llama también las emociones secundarias o los sentimientos. Y este es el modelo del árbol, donde da miedo cuando hay un perro. O sea, la emoción surge de forma automática y milisegundos después, incluso, tu conciencia aparece, observa qué le pasó al cuerpo y la etiqueta dice, ay, tengo miedo. Ese modelo es muy esquemático para saber luego, bueno, esto de por qué reacciono así o qué emoción tengo, sirve bastante. Tal cual. Sí, y acá, digamos, como incluyendo también algunas
¿por qué a mí me sigue dando miedo esto, ¿no? Los ratones. O podría no darme miedo, o qué podría ser, ¿no? Entonces, y quizás esto que ahora me desata una emoción, más adelante ya no, y me desata otra. Entonces, a esto no también referirnos con esa responsabilidad afectiva o emocional. Implica también conocer funcionalmente si teniendo una reacción que Creo que se cortó. ¿estás diciendo algo? ¿Se cortó o está bien? ¿Vamos bien? Hubo una interrupción de conexión, no sé si es de parte nuestra o de parte de ella. No, sí, yo seguía acá, voy a poner el módem por las dudas. Un segundito que por las dos pongo, así no tenemos. ¿Ahí va bien? Ahora sí. ¿Sigue? Está Bueno. bien. Y entonces esto, ¿no? De la responsabilidad emocional o de responsabilidad afectiva, ¿no? Porque cuando por ahí nuestras emociones irrumpen de manera disfuncional, como decía Moni, ¿no? Quizás en algún momento ese miedo me paraliza tanto que no estoy pudiendo desarrollarme fluidamente en mis quehaceres, por ejemplo, o en mis vínculos, porque si tengo miedo, no sé, me ha pasado de conocer personas que no a los ratones, porque por ahí no es algo quizás tan fácil de ver todo el tiempo, pero sí los gatos. No tanto como los gatos, por ejemplo. En nuestros contextos, quizás en otros contextos sea diferente. Pero bueno, me ha pasado de conocer personas que si vos tenés, a mí me encantan los gatitos, yo tenía mi gata y por ahí tenía que sacarla si me visitaban, porque les generaba mucho miedo o bueno. Entonces, cuando eso ya se torna como complicado en los vínculos o no voy a tal lugar porque ahí hay tal cosa, entonces ahí es como que también uno se hace esa pregunta de que esto también me está complicando y puede estar complicando al otro. Entonces ahí también está la responsabilidad emocional, ¿no? Esa habilidad para responder desde ese conocimiento, por lo menos a mí me impresiona por ese lado, que es importante también. Sí, y absoluto. Hoy en día, bueno, me ha tocado ver muchas crisis de pánico, gente que llega a terapia por crisis de pánico. Y las entiendo muy bien porque yo tuve crisis de pánico en algún minuto y también me limitaron muchísimo en mi vida. El tema es que la crisis de pánico viene a ser un miedo excesivo, un miedo ya irracional, pero este miedo se empezó a manifestarme a poquito, gotita a gotita, y yo no lo escuché. No lo escuché no en el sentido de oír, sino que no entendí el mensaje que me estaba dando mi cuerpo en determinado minuto por un hecho en concreto. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que como que la amígdala, o sea, ya la amígdala del centro del pánico, ya está siendo tan sobreestimulada que ya el hecho en sí no es lo único que me produce miedo, sino que empieza a ser contagioso con otros ámbitos de mi vida en donde me empiezan a dar miedo cosas que antes no me daban miedo. Y te empieza a limitar tanto que terminas casi encerrado en la casa y con la sensación de que ojalá toda tu familia te estuviera protegiendo y comienza a ser muy disfuncional, tanto como para la persona que lo siente, como para el entorno. Porque el cerebro en ese instante lo único que quiere es arrancar de un algo que ya no es físico, que es simbólico. Y como hablábamos que el cerebro es como un árbol que prende y apaga luz, árbol de Pascua, o sea, ya la parte que es la corteza prefrontal se empieza a debilitar y lo que es la amígdala, sus redes son cada vez más consolidadas, que empieza a ser, como nosotros decimos, como un ser alarapo, o sea, ya hace una crisis fuerte de la nada. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Para poder salir de la crisis de pánico, me fui al extremo, pero se entiende para todo,
Hay que entender primero qué es lo que me está produciendo esa crisis. Que la crisis de pánico es miedo, y decíamos que cada una de las emociones tiene una función biológica. Y el miedo es para protegernos. Para protegernos podemos pelear, podemos salir corriendo y ya en caso muy extremo quedar en parálisis. En mi caso era parálisis y desmayo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo comienzo a entender qué es lo que me da miedo y lo comienzo a mirar de una manera diferente, lo que decías tú, o sea, yo ese territorio, este mapa, porque el territorio es todo un mundo, mapa solamente lo que a mí me enseñaron de cómo responder a un entorno. Cuando yo empiezo a abarcar un territorio mayor, o sea, este mapa lo empiezo a agrandar, empiezo a responder de manera diferente a un mismo estímulo. Entonces puede que no sea la perfección misma en un instante, pero es algo que se va trabajando poco a poco, entonces eso que me daba miedo ya no me da miedo. Exacto. Y cuando ya logro que no me dé miedo lo que antes me daba pánico, pasa algo mágico. Veo las oportunidades. Entonces, en ese instante, somos capaces de cambiar nuestra historia. Si se nos repiten hechos en nuestra vida, nosotras dos que hemos trabajado bio-neuroemoción, no es una coincidencia. No. Es un programa en nosotros que no hemos trabajado y nuestra percepción de alguna manera lo captura y es como que lo estuviéramos casi atrayendo, pero es que es una elección constante sin querer. Tal cual. Yo para poder trascender ese programa, que ese programa está cargado de emociones, tengo que entender mi sistema emocional, tengo que entender el mensaje biológico, que en este caso era el miedo, es protección. Cuando me logro proteger yo, sin necesidad de un otro, cuando logro incluso ir más allá de la protección, no necesito protegerme porque siempre estoy segura donde quiera que voy, ese simple pensamiento me genera neurotransmisores diferentes y esa situación yo la puedo ver de una manera diferente y reaccionar de una manera diferente y voy creando unas nuevas redes neuronales que me permiten salir de la situación. Absolutamente. Y digamos, el hecho de conocer nos da esa de conocernos, primero de conocer información, porque vos mencionaste esta cuestión, ¿no?, del conocimiento y que eso te va como dando más pistas para poder calmarte, por ejemplo, en una situación de pánico. Y Cristian hablaba de todas las cuestiones fisiológicas que se ponen en juego cuando nos van pasando determinadas cosas y vamos atravesando esas instancias. Y a mí me conectó con lo que se menciona en el yoga, ¿no?, que es justamente esto de la avidya o la ignorancia, por esto de ignorar, de desconocer, ¿no?, el desconocimiento, que es digamos, la clave del sufrimiento, ¿no?, como que es el origen del sufrimiento es el no conocer. El no conocer en general, en tener información que nos de alguna manera activa el córtex y ese proceso de reflexión que pone como un paño frío a la emoción. Entonces, desde ese lugar, digamos, uno va accediendo a información, la va procesando, y la emoción es como que ya va cambiando, se va como calibrando desde otros lugares, porque esa pulsión de energía que tiene que salir porque se sentía amenazada, ya deja de sentir eso, ¿no? O sea, entonces ya no hay tal amenaza, ya empezamos a sentirnos más a salvo o más tranquilos, claramente. Y entonces ahí cognitivamente emergen otras funciones que bueno, cuando estamos estresados o nerviosos, bueno, no aparecen porque todo el ser, el organismo está como enfocado en cuidarnos, en la supervivencia. Sí. Claro, sí, me tomo lo de la Biblia, de ese no saber, o de ese saber erróneo, que también puede ser un no saber. Claro. La aletheia que dice París. ¿Por
que, claro, hay un modelo también de Polekman que nos encanta y con ese trabajamos mucho, nos trabajamos, digamos, en ese sentido, la gestión emocional, y que dice, bueno, todo comienza de una condición previa, que Mónica ahí puede complementar posteriormente. Una condición previa, ¿cómo te sientes actualmente? Luego ocurre un evento. Los eventos siempre ocurren, o sea, de hecho, hace poquito, ¿cierto? Se fue el internet y hubo un evento y te generó una respuesta emocional, cualquiera. O sea, si tuviésemos leído las microexpresiones faciales, tú dices, oh, fue miedo, sorpresa, fue rabia, Sí. cualquiera de esas básicas, y tú no te diste ni cuenta, sino que reaccionaste inmediatamente, Claro. ¿cierto? Eso es, así ocurre. Ahora, ¿por qué reaccionaste? Supongamos, voy a decir algo, suponte que te dio rabia, supongamos, que no es el caso. Uno puede decir, bueno, ¿por qué me dio rabia la situación? ¿Por qué me dio rabia? Bueno, por dos motivos. Por tu condición previa. Condición previa puede decir que tuviste en otra situación anteriormente que te dejó así como un poco estresada y ante un evento neutro incluso generó esa emoción. Esa es la condición previa. Y la otra es lo que hablamos, ¿cierto? Este mapa. Este mapa de experiencias, tanto nuestras como también la que heredamos del colectivo, que nos dicen los mitos cómo te tienes que comportar frente a ciertas situaciones. ¿Sí? Claro. O sea, todo ese mapa está ahí. Ahora, nuestro cerebro y nuestra mente está constantemente escaneando todo el evento, todo lo que está ocurriendo y está generando esta respuesta emocional. Como te decía, esto es inconsciente. ¿Dónde está la clave aquí? La clave está en ser consciente, en ese aprender, en ese saber qué me está ocurriendo. Y ahora, cuando vamos trabajando y cuando recién iniciamos este proceso como de gestión emocional, hay unos 4 o 5 pasos. Te sale primero por paso 1, paso 2. Los diferentes estados emocionales sin gestión emocional y con gestión emocional hay algunas etapas que se van generando. A ver, que nosotros hacemos un juego cuando vamos a taller presencial y todo, ¿verdad? Sale bien. Lo que pasa es que, imaginémonos que estamos los dos trabajando en equipo y de pronto Cristian llegó tarde. ¿Sí? Sin gestión emocional. Digamos que mi condición previa puede ser, tengamos claro que, por lo general, la condición previa hoy en día, cosa de encender la tele, es estresante. Nada, la economía, la política, el riesgo social y todas las cosas, ¿ya? Entonces, teníamos clara la curva de estrés ya entre más que amarillo, rojito, o sea, córtex más o menos apagado, ¿sí? Cristian llega tarde, y frente a una situación así, mi respuesta y mi creencia inconsciente, o sea, mi papá, mi mamá y así para atrás, me han enseñado a enojarme, porque las personas tienen que ser puntuales, fin. Llega Cristian y yo le digo, pero ¿cómo llegas tarde? ¿Cómo se te ocurre? Estamos en un taller, estamos en un curso, por favor. Ni siquiera lo miré. O sea, aparece el evento, reaccioné. Pero resulta que acá mi querida amiga Adriana me enseñó a meditar, también estamos practicando yoga, me ha costado mezclar el yoga con la meditación, pero lo estoy logrando. Entonces empiezo a tomar conciencia de mi cuerpo, llevo poquito meditando, y pasa el evento, y yo estoy enojada y contesto mal, pero no me puedo frenar, es como, me estoy autoobservando enojada, y luego me siento culpable más encima por otro programa inconsciente que tengo. Pero como soy consistente y tengo un propósito, claro, sigo trabajando en mi gestión emocional. O sea, cuando estoy haciendo yoga, estoy siendo consciente del movimiento, incluso del músculo que se libera y duele. Y agradezco el dolor. Yo estoy, aquí, mi espalda, mi columna, estoy siendo consciente. Entonces, cuando sucede eso, empiezo a sentir el calor, conozco las emociones, empiezo a sentir el calor en mi estómago, ese apretón, empiezo a sentir acá las mejillas y digo, Moni, te estás enojando. O sea, la emoción pasó
¿cierto? Se encendió el córtex, tuve la capacidad de autoobservarme y cuando va el segundo impulso me logro frenar. Estoy tomando el impulso para tener rabia, alcancé a apretar las manos y luego freno. Luego freno. Respiro profundo y le digo, a ver, Cristian, ¿tú me puedes decir por qué llegaste tarde? Y Cristian me dice, lo que pasa, no, es que el tráfico, había un algo en la carretera, estaban arreglando, no sé qué, no pude llegar. Pero Cristian, no te preocupes, porque yo me había pasado todo un rollo mental respecto a una situación. En mi creencia era, es un irresponsable. Limitada a eso, no me aperturé a que pasara otra cosa. Y digamos que Cristian sí fue irresponsable. O sea, la salida era preguntar y no fue lo que yo pensaba. Pero imagínate que sí era lo que yo pensaba. Se le olvidó, viene tarde, viene apresurado. Ahí como que empiezo a sentir la rabia nuevamente, pero yo decido qué intensidad de rabia tiene y si es oportuna o no tenerla. Porque si no es oportuna, para después del vivo hablamos. Tal cual. Si es oportuna, porque decíamos que cada emoción tiene un mensaje biológico. La rabia es marcaje de territorio. No es ni bueno ni malo, es bastante funcional. Yo necesito que se respete mi territorio, que es mi tiempo. Entonces, con la intensidad adecuada, en el contexto adecuado, yo le digo, querido Cristian, para la próxima llega temprano. Es importante para nuestro trabajo en equipo. Pero lo acompaño de una microexpresión, que es una mirada fija, que es lo suficiente para ese contexto, que no es más que eso. Y me libero de esa emoción. Sí. Y por otro lado también considerar esto del juicio de nuevo, porque lo que va como a de alguna manera enmarcar esas emociones son esas creencias que tenemos, que venimos, como dijiste, ¿no? Venimos heredándolas y reforzándolas con los contextos en donde nos desarrollamos. Pero en el punto en el que nos damos cuenta de que estamos emitiendo un juicio de valor al otro, ahí ya eso es una red flag, que podemos decir, a ver, estoy emitiendo un juicio, y ¿qué sé si yo realmente estoy siendo justa en ese juicio? ¿No? Entonces, ahí ya también bajo, porque activé el córtex, porque me estoy cuestionando, me estoy como, ¿no?, revisando. Y después, bueno, paso siguiente, aparece todo el tema del, digamos, ese amor propio, ese respeto que tiene que estar, esa benevolencia que se habla mucho en el mindfulness, amabilidad, y que tiene que ver con que si el otro está pasando por una situación tal que a mí me puede generar una emoción cual, entonces yo puedo revisarlo como corriéndome un poco de la escena y entonces desde ese lugar saco el juicio, voy como desmembrando las cosas y si es necesario aplico si es necesario, generalmente es necesario o importante, aplico lo que sería la asertividad, ¿no? Esa responsabilidad emocional que implica conocer bastante del proceso de lo que a mí me atraviesa, considerando que el otro también debe tener lo suyo, y salirme del lugar de jueza de la cuestión, del momento. Y esto, como que voy desde ese lugar, desde esa intención muy, muy interna, voy como plasmando un contexto más amoroso, más facilitador de los vínculos, ¿no? Como que voy, pero tengo que estar como, voy estando atenta a esos ingredientes que van apareciendo. Me parece como importante. Sí, esa atención es clave y de alguna forma, bueno, de hecho el mismo Polekman lo recomienda. Nosotros llevamos hartos años haciendo este ejercicio, que es llevar un calendario emocional, que dice, bueno, esta base de datos
de percepciones, mapas de creencias, ¿cómo vas a saber qué es lo que hay dentro de tu inconsciente? La verdad es que mientras no lo hables, no digas, no tienes ni idea. Entonces, en la medida que van pasando las situaciones durante cada día, uno lleva un diario, ¿cierto? Los diarios que llevamos cuando éramos niños, el diario de vida. Pero este es un diario emocional, un calendario emocional, donde cada día vamos anotando alguna situación que nos pasó, que tuvo un impacto a lo mejor en principio, ¿sí? Un impacto emocional fuerte, no sé, me enojé con mi hijo, me enojé o me dio miedo tal cosa, voy y lo anoto y escribo por qué creo que tuve esa reacción emocional. Y lo anoto, nada más, listo, lo guardo. Día siguiente, misma situación, y así, día tras día, voy anotando y me empiezo a dar cuenta luego, y se van a dar cuenta para quienes lo quieran hacer, que hay patrones. Y ahí donde cuando ya logramos conocer la estructura, tenemos esa gran posibilidad de poder tocar la estructura y hacer, en el fondo, cambios verdaderos. Exacto, y voy a tomar lo que dijo Adriana, esto de la asertividad. Pero ojo con la asertividad porque tiene un poquito de arma de doble filo, un poquito. ¿Y cuál es? Que yo no puedo cambiar al que esté al frente. O sea, por más que yo le raye la cancha a Cristian, la pregunta que me tengo que hacer es por qué me pasan situaciones una y otra vez que tengan que ver con que alguien me pase a llevar mis tiempos. Y porque a mí eso me genera rabia. Porque yo puedo pasarme la vida entera marcando territorio, o sea, puedo pasar todo el tiempo siendo sumamente correcta y asertiva, pero la situación es que parece el día de la marmota, siempre lo mismo. Claro. Hay que tener algo súper claro. Sí. El otro no va a cambiar. No, solo tal cual. cambiar. Claro. Y la asertividad desde el lugar ese, ¿no? De cuidar nuestras palabras hacia el otro para ir al encuentro en realidad. Y bueno, y en ese encuentro también encontrar ese para qué estoy viviendo esta situación, ¿no? ¿Qué tengo que aprender de esto? O sea, a cada parte le va a generar un recorrido distinto. Pero todo es información, entonces ya ahí salimos del juicio, desarrollamos nuestro autoconocimiento, salimos de esta cuestión, ¿no? De que también con nosotros mismos activamos lo que es la compasión, que es ese plus de empatía que digamos, es un poco más que la empatía cognitiva, ¿no? Es esta cuestión de ponerse o sea, conocer lo que le sucede al otro, y desde ese lugar, desde nuestro propio lugar, sin salirnos de nuestro lugar, acompañarlo, así y todo no esté realizando eso que nos hubiera gustado que haga, ¿no? O sea, llegado temprano, o cumplido con lo que se nos ocurrió que tenía que cumplir, ¿no? Entiendo que estarás pasando por alguna situación, lo entiendo, y bueno, y desde ese lugar también comprometiéndome conmigo misma, con uno mismo, ir por más como para decir, bueno, ¿qué información me está trayendo de mí? ¿Qué estoy proyectando? ¿No? Que necesito esta vivencia para ver lo que tengo en mi sombra, ¿no? Entonces, absolutamente. Claro, y desde ese lugar ir armando todo ese conocimiento. Y es algo que se trabaja día a día, instante a instante, y mientras más lo hagas, de alguna manera vas creciendo. Cuando estábamos en empresa, en talleres en empresa, mira, es que a veces es como una locura, pero teníamos unas chicas que tenían que ir a depositar X cantidad de dinero al banco. Finalizado la tarde, ya 2 de la tarde, todos los días depositar al banco lo que habían recolectado, eran cajeros. Y resulta que en ese trámite ella lo odiaba con todo su ser. Me decía, Moni, logro identificar rabia, me pongo roja. O sea, ya veo la 1:30
y siento calor, hasta ganas de vomitar de rabia, ¿sí? Pero es mi trabajo, no lo puedo cambiar. Mira la creencia, no lo puedo cambiar. Todos los trabajos se pueden cambiar, pero bueno. Si digamos que para ella, esa creencia más grande no lo puedo cambiar, podríamos cambiar algo más chico, ¿no crees que es como masoquista? Si ya sabes que ir a depositar dinero al banco te hace mal, cada vez que tienes rabia generas cortisol, el cortisol a la larga es veneno, y podrías cambiar más al corto plazo, sentirte diferente en la ida al banco. ¿Qué es lo que te molesta del banco? El tiempo, no, es que es una pérdida de tiempo y estar ahí de pie todo. Te abres a la posibilidad que no es una pérdida de tiempo, que mientras esperas que te atiendan puedes escuchar un audiolibro, la música que te gusta, alguna pose, no sé, de ejercicio, así una tensión muscular, que ya es una meditación y apretar un músculo, no sé, o llevar un libro, abrir un libro, ponerte a leer, o conversar con una amiga. Uy, hace tiempo que, escucha, todos los días vas a tener media hora para dedicarle a un familiar o a un amigo. Entonces, como que se le ocurrieron tantas cosas que hacer, pero no estaba dentro de sus posibilidades, porque simplemente su córtex estaba apagado. Es que, chicos, no llega sangre suficiente al córtex para que pueda funcionar. No llega. Bueno, me hiciste pensar en algo que con esa digamos, reacción, ¿no? De, por ejemplo, de esa chica, de esa persona, como que no hay otra opción, es modo supervivencia puro y duro, ¿no? Entonces es como que primer chakra en yoga, ¿no? Entonces es como que estoy ahí y necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces la inmediatez, el apuro, tengo que, ¿no? Y entonces, si yo no tengo resueltas esas cuestiones que son básicas de que bueno, por ahí en psicología se usa el holding, ¿no? Ese sostén, no me puedo sostener, siento que no me puedo sostener por, bueno, mis experiencias o por cómo yo tenga construida mi personalidad y mis cuestiones internas, mi psiquismo. Entonces yo no voy a poder pasar a lo que sería el segundo chakra, que es la creatividad para pensarme diferente, porque estoy todo el tiempo sintiéndome amenazada con que no puedo, con que no llego, con que necesito la plata y no se me ocurre pensar en cambiar de trabajo, por ejemplo, o hacer que mi trabajo sea diferente, ¿no? Y le cambio el nombre de trabajo y pongo actividad laboral. Entonces, por todo lo que implica, ¿no? Por ahí decir trabajo es una cosa y decir actividad laboral otra. Entonces, y me empiezo a escuchar y me empiezo a poner atención, no me la presto, me pongo atención y empiezo como a emanar otra onda. Y entonces ahí sí, el segundo chakra, perdón que ya termino con este detallito, que el segundo chakra es el proceso creativo, las aguas, ¿no? La dulzura de la vida, su adistana. Y ahí está el poder que tienen las emociones, que hay varios videos ahí de Corbera también que habla del poder de las emociones. Ahora, ¿cómo lo puedo utilizar en el día a día? ¿Sí? Porque de repente a veces puede quedar muy lejos el temas que podemos estar conversando, ¿cierto? Pero ya en el día a día, te voy a contar una experiencia que me ocurrió. Estábamos también haciendo un curso con personas, un taller presencial, y de repente ocurre un evento, digamos que te digo como en el modelo. Yo estaba hablando, bla, 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 y ocurre un evento y suena un celular, suena un móvil. Alguien no lo tenía silenciado. En ese momento yo sentí inmediatamente tensión en los brazos. Se me tensionaron los brazos. Dije, ok, ahí mientras hablaba, y esto pasó muy rápido, dije, tengo rabia. Inmediatamente de haberme dado cuenta de la rabia, voy a mi segundo pensamiento, que es, bueno, ¿qué significa la rabia? Como había dicho, marcaje de territorio. Ok, ¿cuál es mi territorio acá? Es mi curso,
Así yo lo estoy leyendo inconscientemente, ¿cierto? No es mío, pero así lo leo, así lo percibo. Es mi curso, es mi espacio, es mi momento de hablar, por ejemplo. Por eso, el que haya sonado un celular me generó rabia. La cuestión es, ¿puedo cambiar de rabia? No, la verdad es que no, porque mi base de datos está así configurada, ya está. Venía la reacción emocional sí o sí, de hecho ya la había tenido en el cuerpo, en unos micro movimientos que en la medida que uno se observa, ¿cierto? Con el yoga, con otras prácticas, el Qigong, Tai Chi, va siendo más consciente de esos micromovimientos. Y me dio información valiosísima. Si no hubiese hecho gestión emocional, me pongo rojo y le digo, usted, váyase, o apague el celular. O te la traes. Genero, o me trago la rabia y quedo así como enrabiado, ¿cierto? Y no sé. Bueno, pero como en ese momento maravilloso me di cuenta, y esto en cosa de segundos, me di cuenta, dije, ok, rabia, pérdida de territorio, ¿qué voy a hacer ahora? Y aquí viene la diferencia, también lo que hice por Ligman. Hay un gap, una brecha entre que viene esta reacción y el tiempo que tienes para reaccionar de una forma diferente al cual estamos perseteados. ¿Y cuál es la ganancia de practicar estos procesos de autoobservación constante, del calendario emocional? Es esta brecha alargarla. O sea, tener más tiempo a que mi cuerpo, mi organismo reaccione dando una respuesta destructiva, en vez de una respuesta constructiva que me sirva para el momento. Bueno, ¿qué hice ahí? Medio rabia. Y justo y aproveché el momento como un Wu-Wei, ok, dado que sonó al contrario, tomé ese mismo sonido para utilizarlo como ejemplo de lo que yo estaba hablando en el momento. O sea, me potenció mi práctica pedagógica, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Y fue, lo que dices tú, fue el segundo chakra. Se me ocurrió esa idea muy rápida, la utilicé y funcionó mejor que no hubiese sonado el celular o el móvil. Absolutamente. Bueno, eso es un súper ejemplo de gestión, ¿no? de autogestión y de regulación de las emociones. Es clarito, ¿no? Y ya después ejerciste tu poder personal, llevaste a la acción. Paso siguiente, tercer chakra, ¿no? El plexo, ¿no? El poder personal. Y bueno, nada, entonces, y obviamente el cuarto es el del amor universal. Entonces una vez que yo o sea, atravieso y permito que esa energía que somos, ¿no? Que ese flujo de energía pueda circular por esas instancias evolutivas que nos atraviesan con cada situación, entonces yo activo después ese darme al otro, porque ya es lo que vos hiciste, ¿no? En ese momento atravesaste todo ese embrollo que podría haber salido para cualquier lado y elegiste, porque tenías el entrenamiento, elegiste cómo responder esa responsabilidad emocional, cómo responder, tomaste el recurso que apareció, lo tomaste y apareció, no sabías que iba a sonar un teléfono, y tuviste esa flexibilidad para decir, bueno, lo aprovecho, ¿no? Y encima, desde esa entrega, lo plasmaste en tu servicio. Le pusiste voz, ¿sí? Que es quinto chakra, ¿sí? Y le diste esa connotación de verdad. Entonces, el sexto, que tiene que ver con la percepción interna, estaba como glándula pineal, bueno, esa manera de percibir internamente, pero estaba conectada con el corazón, con el timo, ¿sí? Se arma como una mirada, pero desde el corazón. Entonces, ahí está ese dharma, esa entrega, ese propósito, y la conexión en el séptimo, o sea, esa conexión al origen, ¿no? Para que esa energía original, pura, se pueda manifestar. Sí. Maravilloso, mira, como lo dices tú, fuera de contexto, digamos, uno diría, oye, esto es como que lo va a tener el avatar, ¿ah? No. Pero al final, en cosas tan concretas como lo que te digo yo,
ocurren esos procesos maravillosos que, de hecho, quedan como experiencias también, experiencias de vida. Y ahí uno siente, uy, estoy vivo porque está pasando toda esa energía, se están moviendo cosas, y nos puede ocurrir. Ahí en el chat nos están diciendo, muy difícil llegar a ese manejo, pero no es imposible. Claro, no es imposible, por supuesto que no. Difícil. Cada vez que uno conecta con el corazón, porque, digamos, el camino más fácil es ese, ¿no? Conectar con el corazón, sin tanta razonamiento de los pasos. Si uno conecta desde el corazón, fíjate que activas el centro cardíaco, el centro del corazón, y tu percepción ya cambió, o sea, tu mirada interior cambió. Y entonces es lo más parecido a ese estado original de pureza, en el sentido de que no hay interferencias del miedo. Ya no tengo miedo a sobrevivir, o sea, ya sé, ya entiendo que, y entonces con la supervivencia está el juicio, toda esa historia, la culpa, el juicio, el miedo, todo eso está en el primer chakra también, ¿no? Como que, digamos, estoy, sobre todo lo de la culpa, el miedo, todas esas cuestiones se generan en esa primera instancia donde, claro, si yo no tengo mis necesidades básicas, no puedo desplegarme, no puedo proyectarme. Pero si me siento a salvo y yo mismo me voy como proveyendo de esa, digamos, de todo aquello que me conforta, no necesariamente tienen que ser enormidades, pero sí lo principal, ¿no? Sentirme bien. Entonces, desde esos lugares, uno enseguida conecta con ese estado inicial de paz. Y voy a tomar eso porque, bueno, los últimos descubrimientos de la neurociencia dicen que cuando el cerebro y el corazón están sincronizados es porque estamos en estado presente. Mira, cuando logramos estar viviendo el aquí y el ahora, ese miedo al ratón, ese miedo se va, porque ese miedo fue, no es ahora. Y te permite ver la situación con la mayor capacidad de probabilidades que hay. No es, o sea, te abres al mundo, a vivir lo que está pasando. Y, bueno, son dos ideas que se me cruzan por el tema de la compasión. Las meditaciones de compasión son increíbles para eso. Porque el hecho, o sea, la compasión no conecta con esto de, ay, pobrecito, no. La compasión conecta con esto de amor hacia mí mismo y que luego se lleva al otro, porque ¿qué tal si fui yo la que llegó tarde? ¿Qué tal si yo me amo a mí misma y logro entender que a veces cometo errores y que errar tiene reparación? O sea, no puedo borrar el error, pero puedo aprender y puedo hacerme responsable y subsanar la situación. ¿Qué tal si la otra persona igual como que me da vuelta a la situación, también me juzga y se siente mal? Entonces yo soy compasiva, si soy compasiva conmigo misma, por eso parto por mí, voy a poder ser compasivo con el otro. Y las meditaciones de compasión me ayudan mucho a sanarse a sí mismos. Somos muy autocríticos y muy enjuiciados y castigadores con nosotros mismos. Y el otro punto que quería tocar al respecto, que lamentablemente las redes sociales mal utilizadas están haciendo que las personas, por esta rapidez que tiene TikTok y todo esto, que estos neurotransmisores se vuelven locos, la dopamina y los demás, esta sincronización cerebro y corazón se va perdiendo. Y está afectando mucho al ser humano porque es como, que primero la sincronización o, bueno, el tema es que no están viviendo el estado presente. Porque la rapidez, o sea, de hecho, estuve viendo una conferencia de la Mariam Rojas, que dijo que mandó así como una carta a TikTok que por favor, entre video y video, colocaran 5 segundos, solo 5 segundos, o sea, como cosa que el cerebro descansara y decidiera si quiere seguir viendo otro video o no. Porque en este instante la decisión de las personas que ya están adictas a, no están ellos. Uno, otro. Parece una maratón. Sí.
Por otro lado, que también lo veía con otra neurocientífica, con Nazaret, o sea, si tú logras ver un video, que puede ser de lo mismo, si en TikTok, YouTube o donde sea, pero tú estás en estado presente, o sea, tú eres consciente de que lo estás viendo, tú eres consciente de que lo quieres seguir viendo, ya rompiste eso. Entonces, al final, no es la red social, al final eres tú empoderándote en cada uno de tus instantes de qué es lo que quieres o no quieres hacer y cómo te quieres dirigir a tu vida. Voy a poner un corazoncito y me encantó lo que dijiste. Sí, yo también. Sí, tal cual, tal cual. Sí, coincido enormemente, porque el hecho de, justamente ayer estaba hablando con una chica que estábamos haciendo mindfulness, y entonces ella me cuenta que había un método, me dice, ¿conoces este método? Bueno, yo no lo conocía, y lo estábamos empezando a googlear. Teóricamente ese método lo que hacía era resetearte, de manera que, porque ella me decía, ¿por qué en vez de estar trabajando tanto en nosotros mismos, qué sé yo, no aplicamos este método que el método mismo te ayuda te toca los centros, ¿no?, del cerebro y hace que se te vaya, no sé, el miedo, se te vaya no sé qué? Yo digo, pero a mí no conozco el método ese, ni mucho menos, pero cualquier cosa que a mí me corra de la posibilidad de esa maestría de conocerme y de saber el recorrido, a mí no me atrapa, no me atrae, ¿no? Como que siento que voy a poder quizás estar, entre comillas, mejor, pero ese recorrido, ese camino que voy a ir haciendo, de conocer cada detalle de mí misma, es que justamente lo que vine a hacer, ¿no? Entonces, justo ayer se daba esa charla, y viene a cuenta de esto, ¿no?, que vos decís también, Moni, esto de ser autogestivo y de tener esa maestría en conocernos, que nada te saca todo lo que aprendiste de vos misma, ¿no? Y bueno, para mí viene por ahí la cosa. Y eso es lo que nos vamos a llevar al siguiente plan, ¿ah? Lo único que nos lleva es esa experiencia, ese aprendizaje. Y como decías tú, lo importante es el camino. Caminante, no hay camino, o sea, que camino al andar, como es. Tal cual, sí, yo pienso que viene por ahí. Bueno, en eso estamos nosotros, por lo menos es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Lo que nos reúne. Exacto. Sí. Entonces ya parece que estamos. Sí, bueno, mira, muy interesante. Me quedo, ¿cierto? Tú fuiste muy buena en hacer el resumen, yo no fui capaz. Yo acá lo hice. Fui tomando nota de algunos detallitos como para que quede algunas ideas que, bueno, me parecieron importantes. Tenemos programas automáticos que tenemos que conocer, que está bueno conocer, y que esos programas van caducando, no siempre aplican, y entonces ahí está nuestra responsabilidad en ir como tomando lo nuevo. Que están obviamente basados en experiencias previas y en la memoria celular. Que las emociones no se eligen, que hay un mapa y hay un territorio que no son lo mismo, que las cuestiones sociales también refuerzan estas emociones o estas creencias que nos acompañan, y que la clave es la conciencia. Observando las creencias vamos a ir abriendo esa conciencia y pudiendo elegir mejor cada vez. Hacer un diario de emociones nos va a permitir plasmar
ese recorrido que vamos haciendo para conocer mejor nuestro territorio y nuestro mapa. Que existe lo que se llama el gap o una brecha, que es importante conocer para que se pueda ampliar y que en esa instancia podamos hacer ese viraje y recalcular al momento para que nuestros vínculos sean con mayor asertividad. Bueno, hasta ahí es el resumen. Muy buen resumen. También Vivita Bea puso un comentario: es necesario estar consciente en estado presente y no en estado zombie, como Claro, un zombie. en Zombilandia, como dice nuestro maestro Corbera. ¿Alguien más? Tal cual. Ya de verlos. Saludamos ahí a todos nuestros amigos. De Valencia. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros. A ver si veo alguna pregunta, alguna más. Estar despiertos y en estado, dice Vivita Bea. Estar despiertos y en estado. Estado zombie. Estado zombie. Quería proponerles algo. Nosotros tenemos una herramienta de escala emocional con calendario emocional, así que quienes quieran nos escriben en el comentario: quiero la escala, y ahí les vamos a dar un acceso. Como es tecnológico, digamos, tú vas escribiendo ahí, te va guardando la información, tu escala, y te va ayudando para la gestión diaria de las emociones, que es clave, ¿sí? La medida que uno tiene conciencia, o tiene, digamos, no quiero decir la obligación, pero tiene la responsabilidad de tener que escribir día a día cómo se sintió, ese solo hecho ya te deja más consciente en el diario. O sea, es como, tengo que estar consciente para anotar después cómo tengo que estar. Es un hackeo que hacemos al sistema emocional, pero que ayuda bastante. Buenísimo. Entonces, pequeños pasitos que al final son grandes para ir transformándonos en este ser que queremos ser. O sea, al final, cada día queremos ser alguien mejor, más consciente, más despierto, más disfrutador de la vida y más entendedor de a qué vinimos. A esta vida. Exacto. Eso, bueno, un abrazo, Adriana. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, Adriana, tu presencia. Es un placer enorme estar contigo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los amigos que nos acompañaron, Vivita, y a todos los otros amigos. Y obviamente dejamos invitados para la próxima semana, mismo canal, mismo horario, con otro tema más profundo, digamos, que vamos a ir conversando en este camino a la madurez emocional. Buenísimo. Sí, gracias a ustedes. Para mí es honradísima de conectar con ustedes, ya lo saben, de corazón. Así que un abrazo, un saludo grande para todos, para ustedes, para todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Cariño a todos. Chao, chao. Gracias.